Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Vázquez. Yo soy nutrióloga clínica, soy licenciada en nutrición y me encargo de llevar el seguimiento nutricional de los pacientes que vienen aquí al Oncology Center. Y bueno, yo quería platicarles hoy un poquito sobre la intervención nutricional oportuna del paciente oncológico. Mucho se habla acerca de la nutrición desde la parte preventiva. Encontramos información en muchos lados sobre cómo debemos de comer para estar saludables, para prevenir ciertos tipos de cáncer, pero muy poco se habla de la intervención nutricional. Esto es de suma importancia porque el paciente oncológico típicamente es un paciente que se va a desnutrir y en la mayoría de los casos llegan a la consulta de nutrición cuando ya tienen una situación nutricional en donde hay que hacer intervenciones como un poco más complicadas y un poco más agresivas. Entonces, es de suma importancia que todo paciente que recibe este diagnóstico, aunque sea en un estadio temprano o en un estadio un poco más avanzado, es de suma importancia que vayan primero a una valoración nutricional, porque son muchas las cosas que se van a hacer desde la perspectiva de la nutrición clínica. Puede ser que ese paciente en un inicio de su diagnóstico y de su tratamiento esté en muy buenas condiciones, pero el tratamiento como tal muchas veces interrumpe la alimentación habitual del paciente, algunas veces da sintomatología que le va a impedir alimentarse de una forma no tan adecuada para todo este proceso, ¿no? Entonces, lo primero es eso, hacer como la evaluación nutricional. Lo segundo es preparar al paciente para lo que pueda suceder y que podamos hacer una intervención adecuada de la alimentación antes de que llegue a la desnutrición. El paciente oncológico se desnutre porque la enfermedad en sí provoca esta situación. Cuando tenemos actividad tumoral, el cuerpo entra en una fase que le llamamos de catabolismo, que significa que sus demandas nutricionales, tanto de macronutrientes y calorías como de micronutrientes, están aumentadas. Entonces, en sí, la enfermedad nada más por existir va a producir desnutrición en el paciente. Entonces, tenemos que evitar que llegue a estos niveles. Entonces, si el paciente se presenta a la consulta desde un inicio estando bien, vamos a evaluar su estado nutricional, vamos a ver en qué condiciones está, cuáles son las principales problemáticas que tendría que llegar a tener esta paciente y darle estrategias para que las pueda manejar y obviamente también acompañar el tratamiento del paciente. Cuando se lleva a cabo el tratamiento farmacológico, por ejemplo las quimioterapias o algunos otros medicamentos que se utilizan en el tratamiento oncológico, algunos de estos, cuando el paciente está desnutrido, cuando no tiene las proteínas suficientes en su cuerpo, en su torrente sanguíneo, estos medicamentos no van a funcionar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, si nosotros desde el principio tenemos al paciente en una estructura de alimentación controlada, vamos a mejorar los tratamientos, el éxito, los efectos secundarios que algunos medicamentos puedan traer y además vamos a prevenir o controlar la desnutrición que este paciente típicamente va a requerir. El tratamiento nutricional varía un poco dependiendo del tratamiento médico que se le dé al paciente. Tenemos pacientes que pasan por procesos quirúrgicos, pacientes que pasan por procesos de radioterapia y quimioterapia o inmunoterapia. Entonces, en los diferentes tratamientos médicos tenemos estrategias nutricionales diversas que vamos a implementar desde un principio. O sea, aquí el objetivo es que las personas sepan que desde un inicio, como parte de su tratamiento inicial, hay que ir a la consulta de nutrición para que podamos crear estrategias a tiempo. Porque muchas veces los pacientes llegan con pérdidas de peso de 15, 20, 25 kilos y a veces es muy difícil tratar a estos pacientes porque volverlos a nutrir es un proceso muy complejo. Entonces, ya que el paciente acude a la valoración de nutrición de inicio, podemos más o menos, basándonos en
en el protocolo de tratamiento que ya le haya indicado el médico, podemos más o menos visualizar a futuro las posibles áreas que tengamos que atender. Entonces, hay que hacer seguimiento del peso, hay que hacer seguimiento de los síntomas que impidan la alimentación, o sea, me refiero a que disminuyan la cantidad de alimentos que consumen. Por ejemplo, en algunas quimioterapias cambian los sabores de los alimentos, entonces el paciente cambia radicalmente el consumo o las preferencias alimentarias, entonces vamos a darle estrategias para que modifique estos sabores, para que cocine los alimentos de una forma distinta. Vamos a darle como todo este seguimiento. Si el paciente va presentando problemas, hay una estrategia nutricional para cada situación que este paciente tiene, entonces no hay necesidad de pasar como por todo este proceso de desgaste cuando podríamos atenderlo desde un inicio. Si el paciente ya llega en una etapa de desnutrición un poquito más avanzada o un poquito más evolucionada y con síntomas y con necesidades nutricionales ya un poco, llamémosle como más altas, entonces el nutriólogo clínico se encarga de modificar las vías de alimentación de este paciente. Entonces, a veces hay pacientes que requieren la colocación de alguna sonda y el paciente necesita que le expliquemos cómo vamos a dar la alimentación por la sonda, cómo va a cuidar su sonda. Esa parte también la maneja el nutriólogo clínico. Entonces, sí es importante tener esta estrategia. No nada más vamos a ayudar al paciente con alimentos vía oral. Hay otras formas de alimentar a los pacientes y es importante hacer esta evaluación, o sea, no dejar que el paciente se desnutra y que ya no hayan como tantas vías para ayudarlo, ¿no? Entonces, ya el paciente que tiene desnutrición, ese sí es imperativo que vaya a la consulta para que le diseñemos una estrategia específica, ya sea una sonda, una fórmula especial, que se evalúe si requiere nutrición parenteral, que se modifique, por ejemplo, la consistencia de los alimentos si el paciente no puede deglutir. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero se requiere conocer al paciente desde el inicio del tratamiento y eso siempre va a dar un muchísimo mejor pronóstico. Obviamente también es importante la parte de la alimentación en la prevención del cáncer, que eso también no debemos de dejarlo de lado. También se puede consultar al nutriólogo clínico si, por ejemplo, en mi familia hay antecedentes de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon o algunos otros que están relacionados con el estilo de vida, la alimentación, ciertos hábitos. También, obviamente, desde la asesoría clínica nutricional podemos hacer cambios importantes en las pautas de alimentación que nos lleven a prevenir pues la posible aparición de algunos tipos de cáncer. Aunque el cáncer no podemos atribuírselo solamente a una mala dieta o un estilo de vida no saludable, o sea, sí es multifactorial, pero la alimentación pues obviamente tiene una parte muy importante, ¿no? Ya desde la parte del tratamiento nutricional del paciente oncológico, o sea que ya lo tiene diagnosticado, hay ciertos nutrientes y ciertos componentes de la dieta que nosotros tenemos que cuidar mucho. Primero es que haya una ingesta de calorías bastante apegada a lo que realmente su cuerpo requiere. Estos pacientes están hipermetabólicos, o sea, son pacientes que van a requerir muchas más calorías en global comparado con un estado no oncológico. Entonces, a veces cuando ese paciente no puede comer bien, es muy difícil que lleguemos a las calorías que requieren. Entonces, hay que cuidar las calorías. También hay que cuidar muchísimo la composición de macronutrientes, sobre todo en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, en general nosotros queremos disminuir la desnutrición o controlar la desnutrición, pero suponiendo que tenemos un paciente con algún cáncer hepático, por ejemplo, no podemos suministrar las proteínas así nada más en una cantidad sin cuantificarlas, ¿no? Entonces también por eso es importante que vayan al nutriólogo, porque no es nada más comer sin una medida o una estructura, se tienen que calcular los requerimientos, o sea, hay que calcular las calorías, la cantidad de proteínas que ese paciente
requiere y que va a poder metabolizar, porque algunos tipos de cáncer en algunos órganos que están muy relacionados con el metabolismo, por ejemplo el hígado y el páncreas, que son patologías oncológicas comunes, están muy relacionados con el metabolismo. Entonces sí necesitamos hacer un cálculo individualizado de tanto de calorías como de proteínas, carbohidratos y lípidos. O sea, sí hay que cuantificarlos, no es tan sencillo. Pero en general, en el paciente oncológico vamos a privilegiar muchísimo las calorías y las proteínas, que es lo que nos va a mantener en el estado nutricional como más cercano al ideal, porque de pronto es un poco difícil conseguirlo, ¿no? Obviamente, también dentro de los nutrientes esenciales que vamos a tener que cuantificar y suministrar al paciente están los micronutrientes, que son algunas vitaminas, minerales, y se manejan también mucho suplementación con ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo los omega 3. Todo eso se tiene que cuantificar y se tiene que administrar y recomendar al paciente. También, por ejemplo, el uso de probióticos, glutamina en pacientes que tienen algunos tipos de cáncer, por ejemplo del tracto digestivo, suele ser una suplementación muy importante para estos pacientes, pero esto no lo vamos a poder diseñar así como así, o sea, hay que ir a la consulta, evaluar individualmente, porque aparte cada paciente, aunque parezca que tiene el mismo tipo de cáncer, pues es un universo, ¿no? Porque no es nada más la enfermedad, hay muchos otros factores que van a determinar, pero estos nutrientes van a ser como los más importantes, y muchas veces con la sintomatología el paciente deja de consumir alimentos que son ricos en proteínas. Entonces ahí es cuando el nutriólogo se tiene que poner creativo y ver de qué maneras vamos a poder suministrar todo esto a los pacientes. Ahora, en cuanto a la sintomatología, puede ser muy diversa. La mayoría de la sintomatología o va a producir que coman mal o va a producir malabsorción. Por ejemplo, si yo tengo a un paciente que está recibiendo radioterapia por algún cáncer de colon o alguno de ese tipo de enfermedades, va a pasar por periodos, por ejemplo, de diarreas, malestar, indigestión. Entonces todo esto también se tiene que manejar con los alimentos, y muchas veces los pacientes saben que tienen que ir desde el principio, o sus médicos los refieren a la interconsulta de nutrición, pero no van, y cuando vienen ya tienen muchos síntomas. Entonces la mayoría de estos son prevenibles con la consulta, llamémosle temprana, ¿no? Con una asesoría nutricional temprana y un seguimiento cercano del peso y de los cambios en la alimentación. Entonces creo que aquí el mensaje más importante que yo quisiera dejarles es que podamos ver la nutrición como, pues llamémosle como una atención muy especializada, que tiene muchas cosas que hacer por el paciente oncológico. A veces como que se tiene la idea de que el nutriólogo se dedica a ver a personas que van a bajar de peso o personas que van a ir al gimnasio, deportistas, pero en realidad la nutrición clínica es muy amplia, y en patologías como estas se requiere, pues es mucha química y matemáticas, básicamente eso es la nutrición. Entonces se requiere mucha estructura y mucho conocimiento, y hay muchas estrategias que se manejan desde la alimentación que realmente van a cambiar el pronóstico del paciente. O sea, el éxito del tratamiento sí puede estar muy asociado con el estado nutricional y la intervención nutricional temprana. Y si ya es una enfermedad avanzada, pues sí va a determinar mucho cómo va a ser la calidad de vida de este paciente. Dependiendo del tiempo que vaya a estar con ello, la nutrición y la alimentación sí puede hacer la diferencia en cómo va a estar este paciente en el tiempo que le toque estar aquí, ¿no? Entonces, pues nada, el mensaje es que vayan al nutriólogo. Es más, no nada más para el tema oncológico. Si me diagnosticaron algo, es importante ir a la consulta de nutrición desde el principio. O sea, los nutriólogos, nuestra finalidad, sobre todo los nutriólogos clínicos, es que podamos, con tu estilo de vida, con tu economía,
con tu cultura, tu religión, tu ideología, podamos diseñar una intervención nutricional que te ayude a estar bien, ¿no? Que trate ciertas patologías y ciertas cosas. Entonces, hay que acercarse a la consulta de nutrición sin miedo, así porque sí damos de comer. Y pues tener muy presente eso, que en este caso en específico lleva un porcentaje bastante alto del éxito en el tratamiento. Entonces hay que ir desde que sabemos que hay algo ahí que no está bien, hay que acudir a una valoración nutricional. Por mi parte es todo y bueno, pues espero en un futuro poderles platicar un poquito más sobre estos temas de nutrición y de alimentación. Gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.